Hay repercusión mundial por las medidas de Donald Trump sobre estos aranceles recíprocos que impuso a gran parte de países del mundo, a la mayoría de países del mundo. Daniel Legarda, ex ministro de Comercio Exterior y Producción, está con nosotros para... Primero, Daniel, buenos días, gracias por acompañarnos. Ayudar a entender qué significa esto de aranceles recíprocos. ¿Es un terremoto económico comercial? ¿Es una guerra comercial que ha desatado Trump? ¿O hay que ir diferenciando para cada país? Hola Milton, buenos días y buenos días a tu audiencia. Igualmente, gracias por la invitación. Lo que acaba de suceder, anuncio ayer, es algo que quienes venimos siguiendo el tema comercial lo veníamos de alguna forma ya advirtiendo. Tal vez aquí en nuestro país, en Latinoamérica, estábamos viendo un poco los toros de lejos porque los afectados habían sido Canadá, México en esta inicial guerra comercial que se ha dado, ¿no es cierto? Y los efectos hasta el momento habían sido indirectos en la economía global. Pero ahora, a través del arancel global que ha impulsado el presidente Trump, va a haber efectos directos en general para todas las economías del mundo con el anuncio del día de ayer. ¿Qué es este arancel global al que Estados Unidos ha puesto? Ayer se ha develado ya definitivamente, básicamente corresponde a una diferencia que calcula el Departamento de Comercio de los Estados Unidos entre el arancel que impone los Estados Unidos en promedio a los productos que ingresan de determinado país a su territorio versus el arancel que ese país impone a los productos americanos en su territorio. Para tener una idea, en el caso del Ecuador, el arancel promedio, el último medible en 2023, era del 11%. En promedio, hay aranceles más altos, hay aranceles más bajos, pero en promedio era el 11%. Estados Unidos tiene un arancel del 3 y pico por ciento. Esa diferencia, que es entre 7 y 8 puntos porcentuales, es más o menos a lo que hace alusión. Pero el presidente Trump fue más allá y en su cálculo incluso introdujo además la diferencia entre los impuestos internos, los impuestos a las ventas o el IVA, como nosotros lo tenemos. Y por eso los indicadores son mayores. En el caso del Ecuador salía un indicador de 12 inicialmente, pero la tarifa general que pone al final del día es de 10, que corresponde a la más baja dentro de todas las tarifas. Pero hay tarifas que van hasta el 50%, en el caso de algunos países como Lesoto, por ejemplo, o Vietnam con 48%. Es decir, nosotros le cobramos 12 a los productos que hay en Estados Unidos, Trump nos va a cobrar 10. Es decir, hay un 2%, digamos, de descuento en favor nuestro. Al final lo que hace para simplificar el cálculo, porque esto se complejizaría mucho, es poner un promedio. Ese promedio es el 10%. Entonces, básicamente lo que te está diciendo es, en base a la lista, en el caso del Ecuador, 10% es todos los productos que ingresen desde el Ecuador, desde el día sábado, 5 de abril, van a pagar 10% adicional de arancel a lo que ya venían pagando. Los que no pagaban arancel pagarán ahora 10. Los que ya pagaban arancel ahora pagarán ese arancel más 10. ¿Sí? Veamos una tabla de algunos países que incluye el Ecuador para ir entendiendo un poco cómo es que el presidente Trump ayer en la Casa Blanca anunció. Por ejemplo, ahí está. En la primera fila está el país, en la segunda está lo que el país le cobra a Estados Unidos y en la tercera el impuesto que pone Estados Unidos. En Perú, 10, se mantiene en 10, igual que el Ecuador que está en esta lista, 12, pero, se mantiene, pero baja a 10. Se descuenta. Se descuenta, ajá. Y ahí vamos viendo los países. En Nicaragua cobra el 36, ahora le pone 18. En Noruega, 30, el impuesto, digamos, recíproco es del 15%. Costa Rica le impone 17 a Estados Unidos le impone 10. Sigamos viendo. Ahí está Guatemala, 10. Digamos, Ecuador en esta posición. Ahí está Laos, por ejemplo, cobra el 95 y Estados Unidos le pone 48, el 48%. Egipto, 10. Estamos en una buena posición dentro de todo esto. El gobierno, a ver, como todo se politiza, y gracias por el cuadro, vamos a seguir conversando. Como todo se politiza, y más de una campaña electoral, entonces muchos dicen, ¿de qué sirvió la reunión del presidente Noboa con el presidente Trump? Unos creen que, en cambio, sí sirvió. De mucho, Milton, desde mi punto de vista. A ver, yo creo que esto hay que analizarlo primero sobre la base. Cualquier imposición de medidas a nuestras exportaciones, sin duda alguna, va a ser una afectación y tienen que, por lo tanto, atenderse esos intereses nacionales, ¿no es cierto? Creo que eso queda claro. Ahora, dentro de esta afectación global, porque todos los países están afectados, de alguna forma el Ecuador ha tenido un tratamiento menos malo, vamos a ponerlo así, entre los mejores de esa lista. Yo creo que en eso sí hay una influencia de la relación política que tienen los dos gobiernos, de la visita de nuestro presidente el fin de semana y de la proyección que esto puede tener hacia futuro.
El hecho de tener una buena relación con Estados Unidos es un acierto de la política internacional y de la política comercial. E independientemente del resultado del 13 de abril, y esto es importante que los ciudadanos lo comprendan, porque no es un tema que se debe politizar, esto es atender los intereses nacionales, porque nos conviene como país tener una buena relación con Estados Unidos. Le conviene al ciudadano que nos escucha, al empresario, ¿no es cierto?, al comprador, al consumidor, al inversionista, le conviene tener una buena relación con Estados Unidos. No hay ningún beneficio de inventario, Milton, en pelearse con los Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que para la ciudadanía debe quedar claro, independientemente del resultado del próximo 13 de abril, es vital exigir a los dos candidatos finalistas, al candidato presidente y a la candidata Luisa González también, que tengan en cuenta el mantener una excelente relación con los Estados Unidos, al igual que otros socios comerciales estratégicos. ¿No? ¿Por qué? Para justamente poder tener estos canales de diálogo para abordar las problemáticas, ¿no es cierto? Salimos tal vez en menos malas condiciones que otros, o al menos de lo previsto. Otros países evidentemente están en otros. Esto, por cierto, varía por productos, ¿no? Por poner un ejemplo, tal vez el cacao que pagaba 0 arancel ahora paga 10, pero nuestra competencia, que es Costa de Marfil e Indonesia, por ejemplo, pagan más. Relativamente, Ecuador queda en mejor posición. Camarón y banano, por ejemplo, que también pagan 0, van a pagar 10. Van a pagar 10, pero el precio relativo para el banano está igual con Guatemala, está igual con Colombia y otros proveedores de Estados Unidos. En el caso de otros productos, en cambio, que sí se ve afectada su posición relativa, las flores. Pagaban 6.8, ahora pagan 16.8, Colombia paga 10. Nuestro gap es mayor. Entonces, hay realidades diferentes. El tema de flores es más delicado. Flores, hay un mayor impacto. Atún, ¿no? Dependiendo de con qué país se puede poner esta arancel, es algo complejo analizarlo. Pero al final del día esto hay que abordarlo desde el interés nacional. Porque además, a ver, para entenderlo mejor, uno creería que el banano y el camarón que pagan 0 y van a pagar 10, quedan en peores condiciones. Las flores ya pagan el 6 y pico, van a pagar, a esto se suma el 10, es decir, esto se suma van al 16. El arancel adicional que está anunciado el día de ayer empieza a regir desde el día sábado 5 de abril y se coloca sobre el arancel que ya pagaba cualquier país. Entonces, el ejemplo de nuestras flores, pagaban un 6.8% de arancel porque no tenemos un tratado comercial, no tenemos preferencias arancelarias, lamentablemente. Desde el sábado 5 pagarán 6.8 más 10, es decir, 16.8. ¿no? Pero frente a los países que tienen vecinos, Colombia y Perú, que tienen TLC con Estados Unidos, ¿cómo quedamos con esto? En esos productos, por ejemplo, la brecha se amplía, ¿no? La brecha se amplía porque a Perú y a Colombia, bueno, Colombia es un proveedor en este caso importante de flores, ellos van a pagar 10, nosotros 16.8. Entonces, esa diferencia sí le deja en relativamente peores condiciones al Ecuador para este ejemplo de productos. Pero hay otros en los que Ecuador queda en una relativa mejor posición. Hay un mix aquí de productos. Dicho esto, de todas maneras, la medida en su conjunto afecta, porque va a afectar el consumo en Estados Unidos, va a afectar los precios y eso va a tener un impacto global. Eso hay que entenderlo bien. Ahora, desde el punto de vista del interés nacional, ¿no es cierto?, de los intereses del Ecuador, puestos de manifiesto. Primero, algunas cifras, Milton, importante recordar a la ciudadanía. Estados Unidos es un socio trascendental para el Ecuador. Es nuestro principal socio comercial. 5.000 millones de dólares. 12.000 millones de intercambio comercial, incluyendo el petróleo. Por cierto, petróleo no se afecta, algunos minerales, productos de madera, esos no se afectan en esta medida. Pero es nuestro principal socio comercial. Es hoy por hoy el segundo mayor socio comercial no petrolero del país después de China y es el tercer mayor mercado de destino de las exportaciones no petroleras, en donde además tenemos el mayor número de productos que se venden, es decir, es un mercado en donde tenemos mayor diversificación de productos. Otros temas no comerciales, Estados Unidos es el principal emisor de turismo al Ecuador, es un país que brinda cooperación también, ahora con los temas de seguridad igualmente. Es decir, hay muchos elementos por los cuales entender que la relación que los gobiernos están obligados a tener con Estados Unidos es de una categoría alta, de muy buena relación, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, insisto, el resultado de las elecciones, nosotros estamos como país también en una coyuntura electoral. Y para evitar que esto sea un tema politizado, ¿no es cierto?, del un lado o del otro, yo creo que es importante simplemente para la ciudadanía hacer entender la relación con Estados Unidos para nuestro país es fundamental. Cualquiera que sea el mandatario electo tiene que entender que debe tener una buena relación con Estados Unidos y evitar también los irritantes, Milton. Desde ese punto de vista, tener un canal directo como el que acabamos de ver el fin de semana, ¿no es cierto?, con el presidente Noboa
ayuda, sin duda alguna, en la visita que ha tenido a Mar-a-Lago, ayuda, sin duda alguna. Los resultados se van a tener que ver más adelante, hay temas públicos que se trataron ahí que debe dar a conocer el gobierno, pero sin duda alguna es positivo y ayuda. En contraste, a mí me preocupa como ciudadano por los intereses de mi país que desde la otra candidatura, de la candidata Luisa González, se esté poniendo, por ejemplo, el reconocimiento del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Primero, no hay un beneficio de inventario para el Ecuador ahí. ¿De qué nos sirve reconocer a un régimen que por demás está bastante deteriorado, ¿no es cierto? Dictatorial, vinculado con las mafias transnacionales, etcétera. Pero además no le vendemos casi nada. Lo poco que le vendemos paga tarde, malo nunca. Es decir, no hay una relación fluida, no hay un beneficio de inventario como lo hay con Estados Unidos, en donde cualquier decisión sí puede afectar todos esos números y esa parte económica real que le estoy mencionando atrás, ¿no? Otro tema, Milton, y con esto concluyo esta parte, es Estados Unidos, la medida de Estados Unidos está contemplada con el promedio arancelario que tienen los países, ¿no es cierto? Entonces se entiende que a mayor promedio arancelario que un país tenga, mayor será la respuesta de Estados Unidos de poner este arancel adicional. Desde ese punto de vista, para mí es una preocupación. En el plan de campaña de la candidata Luisa González, está en su página web, la ciudadanía lo puede revisar, dice incrementar al techo consolidado los aranceles. Techo consolidado del MS. Básicamente esto dice es incrementar aranceles. Entonces, por ejemplo, los teléfonos celulares, los artículos de vidrio, lo que podamos imaginar. Creo que tienen un arancel más bajo que se ha venido trabajando muchísimo desde anteriores administraciones en bajar aranceles para ser más competitivo al sector productivo del país. Si subimos aranceles, hay una medida recíproca, si se suben nos van a subir aranceles. Nos van a responder con más aranceles. Tengo 10 segundos. Esto era imposible no estar en la lista. Es decir, porque muchos piensan, si no se reunió con Trump, no debimos estar en la lista. Están todos, casi todos. Si no está México ahora es porque estuvo en una anterior mucho más fuerte. Están todos en la lista, Milton. Esta medida desafía el orden comercial como lo conocemos hasta ayer. Pero aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo lo vamos a abordar? ¿No lo vamos a abordar de la mejor manera, más bien teniendo un canal directo para poder negociar y salir en mejores condiciones? ¿O vamos a abordarlo como lo quiso hacer el presidente Petro de Colombia hace un mes atrás, solamente por vía Twitter, y que ya resultó negativo para Colombia, ¿no? Gracias. Daniel Legarda, exministro de Producción y Comercio Exterior.